Buenos días, mi nombre es Victoria Verdún Martínez y voy a exponer mi trabajo de investigación titulado Enfermedad y muerte en la Murcia urbana y periurbana de 1841. Este trabajo está realizado en conjunto a mi hermano Francisco Javier Verdún Martínez. Aquí he añadido un índice de los temas que voy a tratar en esta presentación. Vamos a empezar con un marco teórico-histórico, vital para comprender el contexto histórico de la Murcia de 1841, los objetivos e hipótesis que tuvimos antes de realizar la investigación y la recogida de datos, los materiales y métodos utilizados para recogerlos, una clasificación de los distintos tipos de enfermedades, así como una breve explicación de las más importantes, la relación entre fallecimientos y estrato social, los resultados, las conclusiones y la bibliografía que he utilizado para realizar la presentación. Comenzamos diciendo que en la regencia de María Cristina de Borbón, Javier de Burgos ideó un sistema para organizar las provincias. En nuestro año, España estaba organizada en 49 provincias, siendo Murcia dividida entre Albacete y Murcia. 1841 se sitúa durante la regencia de Espartero, que duró desde 1840 hasta su exilio en 1843. En esta fecha, el gobierno estaba controlado por el Estado liberal, pero antes de que subiera al poder, la Iglesia era la que se encargaba de las instituciones asistenciales, como era la sanidad, la educación y la beneficencia. Pero con la llegada del Estado liberal, quiso controlar estas instituciones para, asimismo, controlar mejor a la población de la época. La climatología no es muy relevante, ya que es bastante estable, no hay ningún factor que contribuyera a más causas de defunción o menos. Y ya que he dicho que el Estado liberal se encargaba de controlar las instituciones asistenciales, también quiso incentivar a que hubiera una mayor economía. Así seguían los principios librecambistas que procuraban que países extranjeros invirtieran en actividades de España, como era el caso de la minería. También la revolución industrial que había en la época, aunque tanto en España y sobre todo en Murcia aún seguían dependiendo mucho del sistema agrario. Las desamortizaciones, que era la expropiación de bienes a la Iglesia por parte del Estado. Un ejemplo de institución asistencial que empezó a controlar el gobierno es la educación. Y no hay otro mejor ejemplo que la creación del Instituto Alfonso X el Sabio, que empezó su clase en 1838 y tuvo dos grandes problemas. La inseguridad de los bienes para sostener al centro, ya que dependía mucho de las desamortizaciones, no tenía dinero líquido, y la situación de indefinición y pugna social, ya que al ser creado con una ideología liberal, la mayor parte de la población que tenía una mentalidad más conservadora no estaba muy de acuerdo. Vimos vital conocer el número de habitantes que había en Murcia en 1841, así que buscamos en el padrón y descubrimos que había un total de aproximadamente 56.000 habitantes, divididos en ciudad, huerta y campo. 1841 fue un año que seleccionamos ya que fue el cambio del registro civil que había hasta entonces. Antes de este cambio, la Iglesia era la que se encargaba de estos registros, creando las partidas de defunción y organizándolas en las parroquias. Estaban divididas en bautizos, matrimonios y defunciones. Pero en 1841, gracias al jurista sevillano Manuel Cortina, cambió esto y ya no se organizaban las parroquias, sino que se organizaban los ayuntamientos. Este registro civil duraría 30 años hasta el que actualmente sigue vigente. Aquí, como pueden ver, es la publicación en la Gaceta de Madrid del nuevo cambio de registro civil, así como las leyes que se debían de seguir. Este registro estaba conformado por partidas de nacimiento, de matrimonio y en las que nosotros nos centramos, que son las partidas de defunción. Los objetivos que tuvimos al realizar el trabajo fueron investigar la causa de muerte más frecuente en la Murcia de 1841, así como el posible origen de estas causas en función del contexto histórico-social. Y podemos dividir dos objetivos más específicos, que son las causas de muerte en proporción de diversos factores y el nexo entre estas defunciones y el contexto histórico y social. Estas son algunas de las hipótesis que tuvimos antes de recoger los datos
Y quiero destacar que la mortalidad de las mujeres será mayor que la de los varones, eso es lo que pensábamos al principio, y las enfermedades vinculadas a la falta de higiene, aunque también es importante mencionar las enfermedades de cajón desastre, debido al diagnóstico poco certero de los médicos. Hemos utilizado diferentes fuentes históricas para poder hacer el procedimiento de la recogida de datos. Una es el libro de funciones del Archivo Municipal de Murcia de 1841, de donde sacamos las partidas. Otro es el Padrón de la Ciudad Huerta de Campo de Murcia de 1841, donde sacamos el número de habitantes que tenía en total la provincia. Otro es la Gaceta de Madrid, exactamente el 26 de enero de 1841, que es donde se anuncia el nuevo cambio de registro. Y otro es el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, donde las leyes que había antes en la Gaceta de Madrid son más específicas a la provincia. Ahora voy a explicar el procedimiento que nosotros seguimos para la recogida de datos. Nosotros llegábamos al libre registro de funciones en 1841 y seleccionábamos una partida de función. En este caso he elegido una que más o menos es legible, hay otras que se veían peor, y cogíamos una serie de datos. Más relevantes son la edad, la causa de muerte y la situación económica que vivía. En este caso, la difunta se llamaba Juana Ramón Alarcón, tenía 58 años, vivía en Churra, era viuda, murió de una pulmonía, no tiene profesión, que es algo muy frecuente en mujeres y niños, y por lo tanto cogíamos la profesión del padre, en este caso es jornalero. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría resaltar dos factores. Uno es que cogimos el 41% de todas las fichas de función del libro, o sea que es una muestra más que fiable, y otro que cogimos una de cada 3 fichas para evitar cualquier sesgo relativo, de modo que tuvimos el 33% de manera homogénea a lo largo de todo el año. A la hora de clasificar las enfermedades, ya que había muchísima diversidad de estas, nos inspiramos en la de Bertillon, que es la primera clasificación de muerte que se hizo. También la del CREN, que es la del Portal Estadístico de la Región de Murcia, y en base de estas creamos una propia, que aquí se puede ver mejor, en el que diferenciamos las causas de muerte con localización orgánica, es decir, el órgano donde sufrió la defunción, y las vinculadas a las situaciones vitales. Ahora voy a proceder a explicar el número de fallecidos que había de cada enfermedad. En el tejido epitelial no hubo ninguna muerte. En el sistema nervioso y sentidos hubieron 103 muertes de funciones y destacamos la alferecía, que fue la enfermedad de por sí que más mató en esta época y afectaba, como podemos ver, sobre todo a niños pequeños de 3 años. Aquí algunos ejemplos más de enfermedades que pudimos observar del sistema nervioso. Y ahora pasamos al aparato circulatorio, del que murieron 23 personas, y destacamos el dolor de costado como enfermedad cajón desastre, ya que la asociamos al infarto porque la mayoría de difuntos eran de una elevada edad, aunque también hubo un caso de anemia y otro de apoplejía linfática. En el aparato respiratorio murieron 55 personas, destacamos el garrotillo, la pulmonía y la neumonitis. En el aparato digestivo es donde mayor diversidad de tipos de enfermedades había. Como podemos ver, hay algunas como enfermo de vientre, que es otra enfermedad cajón desastre, o la hidropesía. Y aparte de esas, hay muchas más como oscilación, histeria o cólico bilicioso. En el aparato genitourinario murieron 3 personas, una de metritis, una de vaginitis y otro de mal de orina, que es otra enfermedad cajón desastre. En órganos de locomoción murieron 7 personas, destacamos los dolores de reuma y un difunto que murió de llagas en las piernas. En lugar inespecífico nos encontramos con el cáncer y los flujos de sangre, otra enfermedad cajón desastre, que creemos que se debe al sangrado rectal. Ahora pasamos a las situaciones vitales. Y la infancia primera es la primera, que son los niños menores de 1 año, lo hemos clasificado así. Como podemos ver, el 50% se debía a alferecía, aunque destaca también un 30% de dentición y como tercera enfermedad más frecuente la viruela. En la etapa de vejez o perlesía murieron 43 personas y en sí la vejez o la perlesía es casi la misma enfermedad, no hay ninguna diferencia entre una y otra.
En puerperio y sobreparto nos sorprendió, ya que solamente murieron 9 mujeres de todos los registros que vimos. Y en malformaciones genéticas no murió nadie. Infecciones es la causa por la que más gente murió. Murió 192 personas y las calenturas fue una de las más frecuentes, que también estaban las fiebres pútridas. Este bloque, que lo hemos juntado en uno ya que son menos relevantes, el sarampión y las viruelas. En causas exteriores no infecciosas nos encontramos un ahogado, uno con cirugía, uno de muerte desgraciada, uno de lesión y uno de muerte violenta. Y en específicas nos encontramos 6 que estaban en blanco, 6 de muerte repentina, 3 en el que el médico no estaba presente y por lo tanto no pudo haber un diagnóstico en sí, en 5 pone literalmente que se ignora y en 4 nos resultó ilegibles. Ahora, dada la recogida de los datos, podemos elaborar estas gráficas. En la primera podemos observar que la mayor causa de muerte se daba en infecciones, seguido por el sistema nervioso y sentidos, que es donde se encuentra la alferecía, la enfermedad que más mató. En edades podemos comprobar la gran diferencia que hay entre la infancia y la adolescencia conforme a otros rangos de edad. Había una elevada mortalidad infantil. Según el sexo, no hay casi ninguna relevancia, porque son datos muy parejos, no hay en sí una diferencia muy significativa. Mortalidad estacional es bastante homogénea a lo largo de todo el año, ligeramente superior en otoño y ligeramente inferior en primavera. Según el estado civil, la mayoría se trataba de un estado civil desconocido, ya que eran menores de edad y por lo tanto no podían tener un estado civil sólido. Según el estrato social podemos ver la diferencia abismal que hay de un estrato a otro, ya que mayoritariamente se da en estratos bajos y de forma casi nada en estratos altos. Y estas son las conclusiones que sacamos después de la realización del trabajo. Algunas ya las he ido mencionando conforme he hecho las gráficas, pero me gustaría destacar que las comodidades y dificultades de cada estrato social influyen tanto en la longevidad. De hecho, del estrato social bajo al alto hay como 10 años de diferencia entre unos y otros, la elevada mortalidad infantil y la importancia de mantener y resguardar los archivos y registros y de su digitalización, ya que sin que estuvieran digitalizados, ni mi hermano ni yo podríamos haber realizado este trabajo. Aquí la bibliografía que he utilizado para la presentación y me gustaría agradecer mucho a mi tutora de investigación Isabel Zúñiga Ramajo, a mi hermano Francisco Javier Verdú Martínez. Gracias por su atención y queda a disposición del jurado. Bueno, Victoria, enhorabuena, muchas felicidades porque has defendido muy bien el trabajo y de manera brillante. Simple y de primeras sorprendida por el estudio de toda la documentación, la gran cantidad de documentación que habéis tenido que ver y el estudio tan exhaustivo de ese año concretamente. Y entonces, una cosa que me ha sorprendido es la gran cantidad de enfermedades que desconocía que existían entonces y así a título de curiosidad, ¿qué enfermedad te ha sorprendido de las que existían entonces que no existen ahora de todas las que habéis visto? Así como tal que existiera antes y que ahora es un nombre diferente, es el tabardillo, por ejemplo, que ahora es llamado difteria, que es una enfermedad que afecta a los niños y que se da fiebre baja y pues aquí como falsa piel. Muy bien. Hola, hola. Vale. Bueno, lo primero es reconocerte el trabajo y el esfuerzo que has aplicado, tanto tú como tu hermano, como veremos después, para realizar esta investigación. Y yo he disfrutado leyéndola en el sentido de que me parece interesante, ¿no? Y sobre todo porque también ayuda a valorar el presente. En concreto lo podemos ver con eso que mencionabas tú de las enfermedades cajón desastre, ¿no? Donde antes lo metíamos a efectos históricos antes de ayer, ¿no? Lo metíamos todo ahí en un saco y decíamos, bueno,
así se queda, ¿no? Y mientras que hoy tenemos, gracias a los avances médicos, no solo el conocimiento, sino la posibilidad de que criaturas que acaban de nacer, pues que no mueran de dentición, por ejemplo, o que sea una cosa muy, muy extraña. Y bueno, yo la pregunta que te quería hacer era que si me podías explicar la razón por la que habíais escogido en concreto el año 1841, si ese era más llamativo por alguna razón que otro año también de ese siglo, pero... Principalmente porque es el cambio del registro civil. Antes el registro civil se daba en las iglesias y en este año pasa a los ayuntamientos. Es el año porque... Exactamente por eso, no es por otra cosa en concreto. Sí. Vale. En mi turno, reiterar lo que han dicho mis compañeros de tribunal, de darte la enhorabuena, igual que se la daré a tu hermano después, por el trabajo. Para mí es un orgullo y me entusiasma que hayáis hecho un trabajo de contenido histórico con método de investigación relacionado con la historia, de meterse en un archivo, aunque en este caso sea digitalizado. Antes esto, llegabas al archivo, llegabas a la sala de investigación, pedías el legajo y te sacaban el documento tal cual, y mucho cuidado que no se estropeara, ¿no? Pero bueno, ahora con el esfuerzo que eso supone de hacer el vaciado de datos, de entender lo que pone, de entender abreviaturas, porque eso te lo enseñan en la carrera en una asignatura que se llama paleografía, que por eso cuando me preguntan, ¿y tú cómo entiendes la letra de este alumno? Pues digo, bueno, yo es que aprendí a leer. Luego otra cosa, antes de la pregunta, no hiciste el tema de Isabel II en el examen y ahora has tenido que exponer un poquito, lo cual también está bien. Me ha gustado bueno, los dos habéis relacionado la implantación de la política liberal a través de los gobiernos liberales, sobre todo durante la regencia de Espartero, etcétera, etcétera, y como eso pues se adoptan una serie de medidas para modernizar el país, que la modernización, en este caso el cambio de registro, también tiene como objetivo hacer una previsión, es decir, los datos demográficos también te dan la capacidad de hacer una previsión de qué servicios le tienes que dar a la sociedad. Entonces, bien hilado con el tema educativo, sanitario y económico, o sea, a través de las desamortizaciones. Vale, bueno, tengo una doble pregunta. Si tú crees, que no lo sé, porque seguramente no habré, que o sea, el cambio que supuso pasar de un al registro civil con respecto a los registros eclesiásticos fue definitivo para el mejor conocimiento de datos, que no sé, pues no sé si has llegado a ver alguna acta eclesiástica, y por otro lado, ¿por qué disteis el paso de escoger ese porcentaje de fichas respecto al total de ese año? Simplemente eso. La primera pregunta no la tengo muy clara, porque no hemos visto ninguna ficha eclesiástica, nos hemos centrado sobre todo este año, pero supongo que ayudó a la organización, porque como ya estaba más organizado en ayuntamientos, era más local todo, pues supongo que ayudaría. Y la segunda pregunta, ¿me la repites que se me olvidó? El porqué de el número de fichas que decidiste analizar, o sea, ese porcentaje. Eso tiene una historia. Empezamos con muchas menos fichas, empezamos con 50, lo subimos a 200 porque el profesor Klaus fue quien nos ayudó a conseguir este registro y que hiciéramos 50, luego 200 y luego fuimos aumentando el número, ya que no habíamos hecho de manera homogénea a lo largo de todo el año y por lo tanto tuvimos que hacer mucho más. Vale, que hay un rigor estadístico en el que os habéis basado, o sea, le da más mérito al trabajo, solo quería llegar ahí. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Vale.